Cuando hablamos de vidas entregadas, vemos que hay evidencias prácticas, vemos que hay maneras tan claras donde se manifiesta que un creyente es entregado genuinamente al Señor. Y una de ellas es su vida de oración. La oración marca la diferencia en la vida de un verdadero cristiano. Un cristiano que no ora, es muy difícil que podamos pensar que es un cristiano. Porque en algo se caracteriza el cristiano, y es que tiene esa necesidad y ese deseo de buscar a Dios en comunión. Y cuando hablamos de entregándonos en comunión o entregados en comunión, una de las cosas que implica la comunión con Dios es la oración. Y la oración es una entrega. La oración debe ser una dedicación constante, algo diario, un hábito diario en la vida del cristiano. Y eso refleja su entrega al Señor. Si un cristiano es entregado genuinamente al Señor, ha de ser un cristiano que busca a Dios en oración. Es un creyente de oración. Y para empezar, quiero que me acompañen, por favor, a Marcos, capítulo 1, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, dice lo siguiente en el versículo 35. Y dice en el versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y está hablando un pasaje bíblico, hermano, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que menciona este versículo, hermanos, aquí que está registrado en Marcos 1:35, es el testimonio de la vida de Jesús en cuanto a su vida de oración. Y aquí vemos que el Señor Jesús llevaba una vida de oración. La oración debe ser considerada como una vida de oración, no como una práctica alterna o eventual, hermanos, que se realiza de vez en cuando en los días de la semana, sino que la oración debe ser una vida, un hábito. La vida de oración, y no hay límite para la oración. Por eso que la oración debe formarse a la larga en un hábito, que es un hábito bueno. Porque la palabra del Señor nos enseña, hermanos, acerca de que podemos orar en todo tiempo. Y también la palabra nos enseña que podemos orar sin cesar, sin parar. Y eso se va ejercitando en la práctica, tanto en los momentos privados, a manera personal con el Señor, que tiene que ver con apartarse a solas con Él, como Él enseñó a sus discípulos: ustedes cuando oren, entren en su habitación, en su aposento, y cerrando la puerta, ahí busquen en secreto a mi Padre. Pero también en esa vida de oración, que no está solamente limitada a ese lugar privado, sino que aún cuando salimos de ese lugar, todo nuestro día, todos los quehaceres, todo puede estar, hermanos, caracterizado y matizado de esa vida de oración constante, porque en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando caminamos, cuando viajamos, cuando hacemos las cosas, podemos continuar en oración al Señor. Podemos continuar conversando, podemos continuar hablando, podemos continuar clamando al Señor. El Señor Jesús oraba de esa manera, aun cuando antes de resucitar a Lázaro, Él levanta su voz al cielo: oh, te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Te alabo. Él exaltaba. Cuando también habló acerca de estas cosas, se lo revelaste a los niños, Él también elevó una alabanza, una expresión al cielo. Él estaba en constante oración con el Padre, en constante comunión con el Padre. Pero empieza ejercitándose en esa búsqueda privada. Y cuando vemos este pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 35, amados hermanos, vemos aquí la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siempre es el ejemplo por excelencia, es el modelo, el diseño al cual somos llamados a ser formados, como dice en Efesios, hermanos, acerca de que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón
perfecto. Todos somos llamados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Todos. Y el Padre nos está formando a la imagen de su Hijo. En Efesios 2 también dice que hemos sido creados para buenas obras, para aquellas obras que estaban ya preparadas de antemano, para que nosotros andemos en ellas. Y es Cristo quien nos enseña las obras que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y conociendo a Cristo, su vida, es que podemos aprender la manera o la calidad de vida que el Padre quiere que nosotros también podamos llevar. Y Cristo se caracterizaba porque tenía una vida de oración. Ahora es propicio este pasaje porque aquí vemos un hábito que tenía Cristo, que era un hábito diario de oración. No había día que él no buscara al Señor. Y el creyente también tiene que caracterizarse por eso. El cristiano también es llamado a que cada día busque al Señor en oración. El creyente genuino, entregado al Señor, no puede vivir ni un día sin haber buscado a Dios en oración. Porque ha nacido de nuevo, porque la simiente del Señor está en él y porque él tiene el deseo que el Señor tiene en su corazón. Y uno de los deseos, la necesidad más grande del cristiano es buscar a Dios en oración. Alguien dijo por ahí, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos humanos? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos carne y hueso, tendremos necesidad de orar? Y la vida de Cristo en su caminar es una enseñanza dada a nosotros. Él les estaba enseñando a los discípulos. Inclusive cuando el Señor ve a las multitudes desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor, Él le dice a sus discípulos, como para hacerles ver y tener esa visión, esa carga, una razón más por qué orar: rogad al Padre de la mies, rogad al Padre de la mies para que envíe obreros a su mies. Él siempre estuvo enseñando a los discípulos la necesidad de orar. Hay una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa parábola dejó el Señor Jesús en Lucas 18, hablando de la viuda con el juez injusto. Y que Cristo anhela una iglesia que cuando Él venga la encuentre siendo perseverante en la oración. Una vida entregada. El Señor acostumbraba, hermanos, a orar. Y la otra característica que nos revela este pasaje en el versículo 35, no solamente que era un hábito, sino que era un hábito que él acostumbraba a hacer muy de temprano. Es decir, antes de empezar cualquier cosa a hacer, hermanos, el Señor empezaba a orar. Y es un llamado y un desafío para cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros somos tentados a que muchas veces nos levantamos y podemos empezar a hacer cosas sin haber buscado el rostro de Dios. Pero el Señor no hacía nada sin antes haber ido al secreto con el Padre y poder buscar al Padre en el secreto. Él sabía que empezar su día era empezar su ministerio, la obra que el Padre le había enviado a hacer, que era predicar a las almas perdidas, que era socorrer a los cautivos en diversos tipos de ataduras y demonios o enfermedades o pecados. Y él sabía que no podía hacer nada por sí mismo, por eso él buscaba la presencia de Dios antes de empezar a hacer cualquier cosa. Y sin embargo los cristianos son tentados a empezar su día y pasar por alto ese hábito, ese llamado a la comunión con el Señor en oración. Y hay algo muy peligroso allí, que es que uno puede empezar a acostumbrarse poco a poco, hermanos, y empezar a enfriarse, a perder esa sensibilidad y esa hambre y esa necesidad y esa sed de Dios, y de pronto se puede hacer una rutina, una mala costumbre, donde puede llevar a una frialdad, hermanos, a una sequedad, a una religiosidad, y aún, tristemente, puede llevarnos a una muerte espiritual. Entonces, hermanos, vemos que Cristo tenía como un hábito que diariamente buscaba a Dios en oración. Segundo, que lo buscaba desde temprano. Esto habla también de lo que es la madrugada. Antes de que aclareciera el día, cuando todavía era, aún dice, aún muy oscuro. Y nosotros somos conscientes
del horario cronológico que tenemos, usted sabe a partir de qué hora va, ¿no?, rayando el alba, sale la primera luz del día. Ya quizás hay un cambio en el tiempo de verano o en el tiempo de invierno. En verano amanece un poquito más, quizás sale más rápido el alba, pero hermanos, aquí con una clara señal nomás para darnos cuenta, dice, aún cuando era muy oscuro. Muy oscuro. Y eso tiene que ver con otra característica que ya implica un sacrificio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es aún renunciar a la comodidad de que uno como humano muchas veces se hace ante las cosas de lo que tiene que ver la vida espiritual. Uno muchas veces lleva una vida espiritual acomodada, fácil, sin demandas, sin sacrificios, sin esfuerzos, sin nada. Pero el Señor se levantaba muy temprano cuando era muy oscuro, y eso implica que él tenía que renunciar también a ciertas horas de sueño, pero él tenía un entendimiento, él tenía algo por muy valioso y muy en alto, que era la comunión con el Padre. Cuando hablamos de esto, de aún esta implicancia de morir a ciertas horas en la mañana, que uno podría decir, bueno, me quedo durmiendo, el Señor moría a eso, y eso tiene que ver también con una entrega, un sacrificio, en amor, en devoción, en obediencia, en búsqueda, en oración. Que muchas veces nosotros como carne, que muchas veces el creyente no quiere pagar ese precio. Uno fácil podría decir, bueno, yo voy a orar más tarde a las 11 o después al mediodía o después en la tarde, pero hermanos, miren, esta búsqueda, este sacrificio, esta entrega, entregados en oración, tiene que ver aún con pagar un precio. Tiene que ver con una prioridad antes de empezar cualquier cosa, tiene que ver aún con buscarlo temprano, y eso tiene que ver con una entrega en esa vida de oración. Entonces el Señor también salía de su comodidad, de donde estaba. Él se levantaba, era muy oscuro, y dice, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, esto nos habla de que el Señor se apartaba. Se apartaba. Nosotros sabemos que la cama, hermanos, es muy rica y muy cómoda, y la sábana, y cuando hace frío la colchita también, y nos provoca quedarnos ahí. Pero el Señor nos habla aquí de que Él se apartaba, Él se levantaba completamente de esa cama, Él se levantaba completamente de ese lugar donde Él descansaba y se iba, y no solamente a un aposento aparte, sino que se iba a un lugar desierto. Y no estoy predicando algo que quiere, como quien dice, decir, hermanos, tenemos que correr en una competencia para querer igualar al Señor, porque nadie lo va a igualar a Él. Simplemente lo que se está hablando y enseñando es que el Señor nos deja ejemplo con su vida de que la oración implica una entrega. La oración significa una entrega. No está diciendo de que mañana usted tenga que irse a un lugar desierto o salir de su casa y se va a un monte, no. Pero había un apartarse, levantarse de ese lugar de comodidad y buscar en comunión al Padre. Una entrega en oración es una característica de una vida entregada al Señor. Usted quiere ver una vida que se ha entregado al Señor plenamente, usted lo va a ver orando. Muchas veces hay vidas que dicen, yo me entregué al Señor, me he entregado al Señor, pero su altar de oración está completamente arruinado. No oran, no buscan al Señor, muchos no vienen a congregar a las oraciones, pero son creyentes. Pero no existe, hermano, tal cosa de un creyente, un cristiano que no ora. Por eso es muy preocupante cuando se ve una vida que dice que le ha entregado su vida al Señor, pero que no se le ve en los servicios de oración, que no se les ve buscando al Señor en oración. Porque el Señor, una de las cosas que hace en nuestras vidas cuando nos atrae a Él, nos entregamos a Él, es que Él pone esa necesidad y ese entendimiento de que necesitamos llevar una vida de oración.
Entonces, una vida de oración que tiene que ver con una entrega, se habla de un hábito, una práctica constante, se habla, hermanos amados, de buscarlo como prioridad antes de cualquier cosa que tenga que hacer en el día. Lo primero que tiene en su corazón es buscar al Señor. Lo tercero es pagar un precio. Era aún muy oscuro y él se levantaba de su hogar y él se apartaba con el Señor y allí oraba con el Padre. Vamos a ver, hermanos, cómo una de las características de la iglesia primitiva era que vivían una vida entregada en oración. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estas cosas perseveraban, o sea, eran constantes, eran imparables, no dejaban de hacer estas cosas. Ellos siempre estaban orando y se les conocía como una iglesia que oraban, no solamente en sus casas, sino que también en las reuniones de oración como iglesia, ellos también se reunían a orar juntos al Señor. Los apóstoles recibieron un mandato del Señor. Cuando Él fue levantado al cielo, el Señor dice, quédense en Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y eso, hermanos amados, esa visitación, esa llenura del Espíritu Santo, esa promesa que el Señor les dio, se cumplió en sus vidas, en un entorno de vida de oración. Lo que el Señor les decía a ellos, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, lo que les estaba diciendo, quédense orando en Jerusalén, en ese aposento alto, quédense orando, porque el Espíritu Santo va a venir sobre aquellos que están buscando a Dios en oración. Y vieron esa promesa, esos 120 que estaban allí perseverando constantemente todos los días, buscando a Dios en oración, en sus casas, pero también en ese aposento, ahí esos 120 personas que estaban clamando siempre, sobre ellos vino el Espíritu Santo, y todos, dice la palabra en Hechos, que fueron bautizados, todos fueron bautizados con el Espíritu de Dios. Pero estuvieron perseverando día tras día, hasta que vino el Espíritu Santo. No vamos a recibir ningún bien de Dios, no vamos a ser llenos de la presencia de Dios en ningún otro lugar, hermanos, más que buscando a Dios en oración. Y eso demanda una entrega. Si yo soy inconstante en mi vida de oración, y oro un día, otro día no, otro día sí, otro día no, y estoy así, hermanos, nunca voy a experimentar la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Si yo cambio mi vida de oración por cualquier otra cosa, por quehaceres, por responsabilidades, si yo dejo de orar por cualquier cosa en esta vida, hermanos, no voy a poder ser lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera viendo un programa cristiano de televisión, ni siquiera escuchar una prédica de alguien por internet, no. Solamente cuando yo busque a Dios personalmente en mi vida de oración, allí voy a experimentar algo genuino de Dios. La presencia del Señor en mi corazón, cuando hay una vida de oración. Por eso llegaron a ser transformados estos creyentes. Por eso no volvieron a ser los mismos que estos creyentes. Porque el Señor les dijo, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, vendrá con poder, y dice, y me seréis testigos. Es cuando ellos esperan en oración, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, cuando experimentan ese cambio, esa transformación, esa llenura, eso que los transformó por completo, hermanos, en una vida de oración. Por eso la iglesia necesita estar orando siempre, clamando siempre. Cuando hay una convocación a un servicio de oración,
la iglesia debería tener ese deseo de estar en la casa de Dios en oración. Hermanos amados, si nosotros perdemos eso, hermanos, velemos y examinémonos cómo está mi vida espiritual. ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Soy un creyente? Porque un creyente genuinamente entregado al Señor se le ve buscando siempre al Señor en oración. Y no hay excusas para decir, yo no puedo. Salvo que hay algo de suma emergencia, algo que sea inevitable, algo que tú dependas de un horario, de un trabajo secular donde no puedas estar quizás físicamente presente en la casa de oración. Pero hermanos, y si no fuera por salud o vida o muerte, de lo otro, pero por otra parte, hermanos, es estar buscando al Señor siempre en oración. Pero hay tantas cosas que el mundo nos ofrece, afanes, tanto brillo, tantas cosas en el mundo, relaciones personales que fulano, que muchas veces hasta personas pueden llegar a tu casa justo en el momento del tiempo de oración. Y tienes que velar si es tan necesario, es tan urgente eso como para poder cambiarlo por tu reunión de oración. Qué triste, hermanos. Los servicios de oración son los menos concurridos en la iglesia. Si en una iglesia hay 100 miembros, quizás el 30%, exagerando, quizás puede estar en una iglesia, hablando de un 100%. Hermanos, pero todos quieren llamarse cristianos. ¿Dónde está la entrega al Señor? Si nos hemos entregado al Señor, no puede, hermanos amados, no puede carecer, no puede estar ausente esa evidencia de la vida de oración. Entonces, esta iglesia perseveraba en las oraciones. Tenían la perseverancia, eran constantes. No se conocía como aquel, viene una semana, una vez a la quincena, una vez al mes, sino que eran constantes. Hay un ejemplo aquí en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y la oración es básica, hermano, básica para nuestra vida espiritual. Es esencial para nuestra vida espiritual. Un cristiano no puede vivir sin llevar una vida de oración. No he dicho sin orar, porque uno puede orar en cualquier momento, de vez en cuando, pero una vida de oración tiene que ver con algo que es constante. Lucas capítulo 2, vamos a ir por favor en el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su juventud. De su virginidad, versículos 37, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo. Miren, hermanos, una anciana avanzada de edad que estaría aproximadamente entre los 100 y tantos años, 110, no sé, 100, aproximadamente, una anciana, pero que Dios le había dado vigor, fuerza, ¿no? Porque cuando uno se siente sano y fuerte, hermanos, qué bonito, ¿no? Qué alegría. Si el Señor te da vida, te da salud y te da fuerzas, es para que tú le sirvas a Él, es para que tú le busques a Él, es para que tú cada día más entregues tu vida, tus años y tus fuerzas para Él. Y esta anciana, hermanos, que era viuda, avanzada de edad, más de 100 años, nunca, dice, se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día. De noche, o sea, mira el tiempo. Ahora piense en una anciana. Piense en una anciana. Uno, que tenía la característica de constancia en oración, porque dice que nunca se apartaba del templo, o sea, siempre se le conocía, ahí venía la hermanita, ¿no?, a orar. Era conocida. Servía en el templo a Dios
en lo que tiene que ver ayunos y oración. Quizás no tenía ya fuerza física para hacer otros trabajos que uno como joven podía hacer, pero algo sí podía hacer. Podía caminar, tenía visión, podía ir, dirigirse al templo, podía orar a Dios, y lo que ella podía, ella lo hacía. Entonces tenía una constancia, nunca se apartaba del templo. Segundo, ¿implicaba esfuerzo? Sí, por su edad implicaba un esfuerzo. Ir al templo implicaba un esfuerzo. Que no estaba limitada a los horarios, porque dice día y noche, día y noche. En cualquier momento que se disponía un servicio, allí estaba ella sirviendo al Señor. ¿Cómo? En ayuno y en oración. ¿Qué tal realidad espiritual? ¿Qué tal fortaleza espiritual? ¿Qué tal entendimiento espiritual? Porque, hermanos, yo pienso que si uno no tiene estas cosas, no haría nada. Pero ver que una anciana de más de 100 años se esforzaba por ir a orar, era porque había entendido y había gustado, hermanos, lo glorioso que era estar en comunión con Dios. Porque algo muy cierto, hermanos, es que yo no voy a estar dispuesto a dar nada por algo que a mí o para mí no vale nada. No vale nada. O sea, si yo tengo algo que para mí no tiene valor, no estoy dispuesto a dar nada. Pero si yo entiendo que la vida de oración es valiosa, yo voy a estar dispuesto a dar cualquier cosa. ¿Qué está diciendo, pastor? Que cuando alguien no ora, no busca a Dios con una vida de oración constante, ¿quiere decir que tiene poco la oración? Pues, hermano, sí. Porque cuando uno entiende el valor de la oración, de lo que implica comunión con Dios, implica que voy a la fuente de donde puedo recibir esa vida abundante, esa gracia abundante, esa fortaleza abundante, esa misericordia abundante, hermano, ese oportuno socorro. No voy a dejar de buscar al Señor. Pero en el momento que yo empiezo a olvidarme esas cosas, empiezo a descuidar mi vida de oración. Aquí un ejemplo de una anciana que con su ejemplo, hermanos, podía desafiar a cualquier otro. Nunca nos apartemos de la comunión con Dios. Nunca dejemos de servir al Señor en oraciones o en ayuno. Nunca dejemos de buscar al Señor cuando Él nos mande y nos llame a ese tiempo de comunión. Nunca dejemos de buscar a Dios siendo perseverantes en mi comunión privada, pero aun cuando el Señor nos llama en esta iglesia local a poder buscar al Señor en oración, nunca dejemos de concurrir. El cristiano entregado genuinamente al Señor se caracteriza por una entrega en su vida de oración. Por eso vemos aquí, hermanos, lo que dice en en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo, y miren lo que dice ahí, a la hora novena de la oración. Pedro y Juan tenían por costumbre orar. Y había una hora que se había destinado para la oración. Y aquí, según dice, era la hora novena. Como congregación, como iglesia, se reunían en ese horario. Y para los apóstoles era tan importante la oración que ellos estaban allí a esa hora, hermanos, para poder estar orando juntos, clamando juntos al Señor. A la hora de la oración. Y hoy también, como en todo lugar donde se sirve al Señor, donde se busca al Señor, hay un horario específico también para buscar al Señor. Y en esa hora, hermanos, si es a las 7 de la noche, si es a las 5 de la mañana, no, aunque podamos estar dispuestos en todo tiempo,
No decir, no, yo busco a las 7 porque a las 7, porque 5 de la mañana tengo sueño, quiero dormir bien. Pero qué precioso es ejercitarse en ese hábito de buscar al Señor y saber que quien va a ser beneficiado es uno, hermanos. Es uno. Si entendiéramos el valor de la oración, si entendiéramos, hermanos amados, lo que tan beneficioso que es orar, no dejaríamos de hacerlo. Entonces los apóstoles constantemente oraban juntos también como iglesia. Y el mandato para nosotros es vivir de la misma manera, con esa misma intensidad, con ese mismo entendimiento de buscar al Señor siempre, siempre, siempre. El mandato lo vemos aquí, por ejemplo, acompáñenme en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, versículo 2 dice: perseverar en la oración. O sea, de la misma manera que los apóstoles, que la iglesia primitiva perseveraba en la oración, eran constantes en la oración, buscaban al Señor en oración, a manera personal, de manera congregacional. Así Pablo ahora está escribiendo, no solamente dejándolo en el sentido de a la iglesia de los colosenses, sino que quedó escrita para enseñarnos a todos nosotros, la iglesia del Señor, durante todos los siglos. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cómo nos expresa Pablo? Que nosotros seamos también perseverantes en la oración, que no dejemos de hacerlo. Pablo usa otra palabra: orar sin cesar, sin parar, sin dejar de hacerlo. La oración es algo que no se puede dejar de hacer, es algo que tenemos que hacer diariamente y constantemente. Y Pablo dice aquí: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando, velando, velando. La oración, hermano, nos ayuda a estar velando. Por medio de la oración el creyente vela. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión con Dios. Nos unimos en el Espíritu al Señor para que recibamos de Él el fluir de su presencia, que es la que nos mantiene despiertos, que cada sentido espiritual de nuestra mente, hermanos, cada sentido de nuestro entendimiento, el Señor nos mantiene despiertos, alumbrados a través de su Espíritu y a través de su palabra. Por eso velemos en ella, velemos en la oración, pero siendo perseverantes. Un cristiano que ha dejado de orar ha dejado de velar, y eso es peligroso, porque, hermanos amados, tenemos una batalla espiritual. Lidiamos con tentaciones, con presiones, oposiciones. Hermanos, el enemigo siempre está buscando cómo hacer caer a los hijos de Dios. El enemigo no descansa, no te da tregua. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y él trabaja de muchas maneras, no solamente con el pecado de carácter moral. Él, hermanos, tiene como su arma principal el engaño. Él puede traer una falsa doctrina. Él puede hacernos caer en un enredo, en una confusión de algo que no está claro, no lo vemos claro. ¿Por qué? Porque no estamos velando. Y podemos participar de cosas que quizás ignorando nos damos cuenta que no son la voluntad de Dios. Entonces necesitamos orar constantemente, y de esa manera velar para que no entremos en tentación, para que no seamos atrapados, para que no caigamos en el engaño del enemigo. Entonces la palabra nos enseña, hermanos, a que nosotros seamos perseverantes para que de esa manera podamos velar también nosotros. Quiero que me acompañen, por favor. Necesitamos orar unos por otros, en la oración, orando unos por otros, pero también en esa misma cualidad de poder ser persistentes. Vamos a ver, por favor, lo que dice Pablo en Romanos 1:9.
Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando el Señor Jesús oraba, hermanos, cuando el Señor Jesús buscaba al Padre de mañana, Él lo buscaba por Él mismo, por una necesidad, como digo, por una comunión personal, pero una de las cosas que hacía el Señor era orar por las almas. Era orar por lo que Él iba a hacer, por el ministerio que iba a desarrollar, por la predicación que iba a llevar a cabo. Por eso cuando los discípulos lo buscaron, le dijeron, vamos a aquella ciudad, porque para esto he venido, para predicar el Evangelio. Cristo estaba orando aún específicamente por las almas que iban a oír el Evangelio. Cristo estaba orando por la salvación, para que Dios atrajera a todos los que eran suyos, los atrajera a Él. Y Pablo tenía esa misma carga de orar siempre por la iglesia, de orar siempre por los hermanos. Y él invoca aquí a Dios mismo, hermanos, como testigo, para hacer ver esa sinceridad, esa realidad que él vivía en su vida de oración, de que siempre hacía mención de ellos en sus oraciones, siempre, siempre, siempre. La oración, hermanos, es ser constante en la comunión con el Padre, que implica un orar unos por otros, también incansablemente, siempre, como decía Pablo acá, sin cesar, sin cesar. Nunca dejo de ponerlos a ustedes en mis oraciones. Pablo estaba diciendo, no dejo de mencionar sus vidas delante de Dios en los tiempos de oración. Constantes, constantes. Debe haber una constancia, una búsqueda personal a Dios, una vida de oración con carácter de petición para con aquellos que son de la familia de la fe o para con las almas, hermanos, perdidas. Clamar al Señor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9 también. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando Pablo veía una necesidad, era un punto de oración más en su tiempo de clamor. Y Pablo se proponía, y el Espíritu Santo, que incluso querer cómo hacer, era quien lo podía llevar a él a orar constantemente ante el Padre. Y aquí quiero que veamos, hermanos, para terminar, en Lucas capítulo 18. La parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. O sea que es una necesidad, hermano. Orar es una necesidad. El Señor quiere que tú y yo entendamos, que sepamos que la oración para nosotros es una necesidad. Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios en oración. El necesitado no es Dios, somos nosotros. Dios no necesita de nuestras oraciones. Tú y yo necesitamos orar a Dios para que Él sea propicio a nosotros. Si aplicamos Hebreos 4:16, cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hermanos, eso nos muestra de que nosotros somos los necesitados de buscar al Señor en oración y acercarnos a ese altar, a ese trono de gracia, para que en el momento de una necesidad, en el momento cuando más requiramos, hermanos, la ayuda del Señor, Él pueda derramar su misericordia, para que en ese momento, como dice la palabra, podamos alcanzar su gracia, hallar su misericordia.
Pero si no le buscamos, es una necesidad para nosotros, para nutrirnos espiritualmente, para llenarnos de la presencia del Señor, para ver la gloria de Dios, para ver el favor de Dios, la bondad de Dios. Necesitamos orar, llevar una vida de oración. La iglesia vio aún grandes misericordias, grandes milagros de Dios, hermanos, en esos tiempos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que oraba. Era una iglesia que al orar buscaba la llenura del Espíritu Santo. Dios los visitaba, Dios hacía grandes cosas. El derramamiento del Espíritu Santo vino cuando la iglesia estaba orando o sobre una iglesia que estaba orando. Si no nos pasamos más tiempo viendo televisión, si pasamos más tiempo en las cosas seculares trabajando, o paseando, o viajando, o comprando, o haciendo tantas cosas de este mundo, pero no le damos ese tiempo a la comunión con Dios en oración, hermanos, no vamos a ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Y lo triste es que si no somos creyentes llenos del Espíritu Santo, entonces, hermanos, vamos a ser creyentes carnales. No va a poder fluir en nosotros el fruto del Espíritu, porque, hermanos, ¿cómo va a fluir el fruto del Espíritu si no tenemos la llenura del Espíritu Santo? Entonces va a manifestarse las obras de la carne. ¿Por qué Pablo le decía, hermanos, a los Gálatas que no satisfagáis los deseos de la carne? Antes bien, él le decía, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. Porque, hermanos, es una batalla de dos reinos. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Es una batalla de dos naturalezas. La naturaleza carnal, que es la caída, la naturaleza espiritual, que es la que Dios nos da y que es la regenerada. Son, hermanos, guerras. Y si nosotros más buscamos al Señor en oración, más vamos a llenar del Espíritu, y el Espíritu va a prevalecer y Él nos va a dar la victoria sobre la carne. Pero si no me lleno del Señor en oración, si no busco al Señor en oración, entonces lo que va a prevalecer y predominar es mi carne. Y la carne va a ganar la batalla. Cuando dice, hermano, no puedo, es que yo siempre lucho con esto. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no nos estamos llenando del Señor en oración. O porque queremos llevar un cristianismo a la ligera, superficial, donde predomina la carne. Entonces esa carne nos va a dominar, a gobernar. Pero si nos llenamos del Señor en oración, entonces el Señor nos va a dar la victoria. La oración es una necesidad, que podamos verlo en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, por medio de la oración tenemos victoria sobre el pecado. Por medio de la oración tenemos victoria sobre ataques del enemigo, luchas espirituales. Es la oración la que nos da esa gracia de ser llenos de la presencia del Señor y tener la fortaleza espiritual para poder, como decía Pablo en Efesios 6, para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Pero si viene el enemigo a atacarnos y no hemos estado orando, no oramos, entonces ¿cómo vamos a tener la victoria? Si las armas contra esa, o para esa batalla o guerra espiritual que Dios nos ha dado, que describe Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10 en adelante, dice la palabra, hermanos, que ahí está la verdad, ahí está la justicia, ahí está el evangelio, ahí está la palabra de Dios, ahí está la oración y el Espíritu Santo. Y esa armadura, hermanos, es la que nos ayuda a pelear bien esta batalla espiritual. No es contra carne ni sangre, sino que es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad que rodean las regiones celestes. Hay una batalla, y tu armadura y mi armadura es espiritual. Bien dijo Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Usted no le va a ganar la batalla al diablo reprendiéndolo cuando simplemente quiere usar una fórmula que escuchó por ahí. Ni siquiera diciendo que el Señor Jesús te reprenda. No, hermanos. Esos hombres, los hijos de Seba, quisieron echar fuera un demonio, diciendo, te conjuramos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, que salgas. No le hicieron caso. ¿Por qué?
Porque aún los demonios conocen bien a aquellos hijos de Dios que están llenos del Señor, que andan, que caminan en el Señor, que caminan en integridad. A Pablo, a Jesús conocemos, y a Pablo también, que es su siervo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque esos hombres tenían comunión con Dios. Tenían hermanos, esa realidad, esa vida entregada, porque se entregaban en oración, en búsqueda. Si tú no decides buscar a Dios, hermanos, con esa seriedad, con esa realidad, con esa necesidad profunda en tu corazón, hermanos, siempre vas a ser el mismo, la misma, nunca vas a cambiar. ¿Quién cambia nuestro carácter? Dios. ¿Pero cómo? Porque Él derrama su presencia, porque estamos exponiendo delante de Él ese mal carácter, esas reacciones, esa ira, esas malas palabras, esa vanidad, esa carnalidad. Hermanos, ¿quién? Solamente es el Señor, cuando le buscamos de verdad de corazón, y Él nos está llenando. Pero si no le buscamos, hermanos, de verdad, si no le buscamos genuinamente, no experimentaremos una entrega genuina tampoco al Señor. Pero es en esa vida de oración. Oración. La necesidad de orar siempre, siempre, constantemente, sin parar, sin cesar, y no desmayar. No hay nada, hermanito, que pueda hacer algo que nos pueda desanimar para buscar a Dios en oración. Gracias al Señor que por su misericordia hoy podemos venir a buscar a Dios en oración. Gracias a Dios que Él ha permitido que haya libertad para congregarnos, para seguir orando como iglesia, para seguir clamando como iglesia, sin desmayar. Podemos congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hermanito, congreguemos, hermanito, vayamos a la iglesia. El Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos ya han tomado la mala costumbre de hacerlo. No, estamos hablando de que la oración debe ser un hábito bueno, un hábito, una costumbre, ir a orar al templo, a la casa de Dios. Entonces no podemos dejar de congregarnos. Y dice, y tanto más, aún con mayor necesidad, cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo esos días que nos anuncian, como dijo el Señor, cuando vean estas cosas, sepan que ya está cerca, a las puertas? Eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor. Cuando vean estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Entonces, a nosotros los cristianos, hermanos, debe enseñarnos que cada señal que se está cumpliendo sobre la faz de la tierra está anunciando que Cristo está a las puertas. Y no usemos nuestra mente humana, terrenal, hermanos, que está entenebrecida, que puede razonar, que puede poner en tela de juicio la palabra del Señor, porque el Señor habló acerca de algunos, hermanos, que negarían el advenimiento. ¿Dónde está, pues, si desde el día que prometió aún no viene? Y el Señor lo dijo, bienaventurado ese siervo fiel y prudente, que cuando yo venga lo encuentre haciendo así. Pero si ese siervo malo se levantara y dijera, no, mi Señor tarda en venir, por eso vamos a comer, a beber, a relajarnos, a vivir la vida del mundo, a vivir la vida, hermanos, el Señor vendrá en el día que menos espera. Y dice la palabra, no lo digo yo, lo tratará duramente. Duramente. Y es terrible el final, porque dice esa palabra que entonces los echará a las tinieblas de afuera. A las tinieblas de afuera. Y hay una mayor responsabilidad a aquel que sabiendo no lo hace. Aquel que sabiendo no lo hace. Entonces, hermanos, nada nos puede llevar a desanimarnos, a desmayar. Al contrario, cada circunstancia que vemos que está sucediendo en los últimos tiempos, más debería llevarnos a correr desesperadamente a poder abrazarnos de nuestro Salvador, a refugiarnos de Él, en Él.
a sentir la necesidad mayor por su presencia y por su gracia, porque ¿quién más nos puede ayudar en estos tiempos difíciles? Entonces, no desmayes, no desmayes. El Señor tenía por costumbre orar, el Señor tenía por costumbre ir al templo los días sábados, el Señor congregaba. Y cuando tú ves que el tiempo se acerca y el tiempo que refleja la venida del Señor está matizado con diferentes aspectos adversos en nuestra vida, no deberíamos encontrar en eso la excusa para dejar de buscar al Señor, sino que al contrario, el Señor dijo, tanto más cuando ves que el día de cerca, aunque ese tiempo esté rodeado de adversidades, de calamidades, de crisis, de caos espiritual, económico, social y de salud y de todo lo que quieras, es tiempo de buscar con mucha más razón al Señor. Y creyendo, hermanos. Aquí relata una parábola. Dice aquí, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Póngale oído, póngale atención. Lo que llega a decir un juez, por más injusto que sea, cuando ve que una vida está ahí constantemente en lo terrenal hablando, hostigándole, molestándole, un juez, por muy duro que sea, hermano, puede llegar, no por amor, pero aún doblegarse a poder ceder lo que se le está pidiendo para que simplemente no le sea más una molestia. Oigan lo que digo el juez injusto. Y dice la palabra del Señor acá, y acaso, versículo 7, y acaso Dios, como diciendo, si un juez que es malo termina haciendo de esa manera, ¿cuánto más Dios? Pero entonces, ¿por qué tarda? Entonces, ¿por qué no veo mi oración respondida? Entonces, ¿por qué? Hermano, porque se necesita orar constantemente, con paciencia, con perseverancia. Nosotros nos gusta que quizá las cosas sean instantáneas de esa manera. Dios trabaja de otra manera. Y dice la palabra aquí, ¿y acaso Dios no hará justicia? O sea, diciendo, ¿y acaso Dios al final de todo, así como este fue malo al final de todo porque le hostigó, le hizo justicia? ¿Acaso Dios no hará lo mismo también con ustedes al final de todo? Dios está oyendo cada clamor de los justos, cada clamor de sus hijos. Él está encaminando para bien, Él está trabajando con nosotros mismos, hermanos. Cuando aún nosotros queremos que Dios responda algo, nos dé algo, no entendemos que a veces Dios retrasa, porque primeramente está trabajando en nosotros. Ten fe, dices que tienes fe, pero la primera queremos tirar la toalla. Necesitas paciencia, vamos a ser formados en la paciencia. En la esperanza, esperando al Señor, porque yo sé que aunque Él tarde, hermanos amados, para mí Él tiene un tiempo verdaderamente que es perfecto. Y Él todo lo hace bueno de gran manera, y todo lo hace, hermanos, perfecto en su tiempo. Dice aquí, no hará justicia a sus escogidos, pero dice aquí que claman a Él de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Aquellos creyentes, hermanos, que tienen una vida de oración, son constantes en oración, que no limitan su vida de oración, dice que tienen la promesa de que ellos serán escuchados y Dios en su misericordia les hará justicia. ¿Se tardará en responderles? Y termina diciendo en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Y esta palabra podemos tomarla como una aplicación muy directa, hermanos, a estos tiempos, a los tiempos escatológicos, a nosotros que nos ha tocado vivir el fin de los siglos, el fin de esta era cristiana. Porque dice la palabra, si Dios quiere que la iglesia sea siempre perseverante en oración, que no desmayen, sea lo que sea lo que venga, pero que no desmayen, que perseveren en oración, eso tiene que permanecer, dice el Señor, hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Pero el Señor dice, pero hallaré, miren, hallaré fe. O sea que la vida constante de oración es una evidencia de una vida de verdadera fe, de una fe genuina. Cuando en medio de las circunstancias, por muy difíciles que sean, y aunque no escuches una respuesta pronto, como lo quisiéramos recibir cualquier otro, pero aún así no dejamos de buscar al Señor, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos perseverando, seguimos congregando, seguimos siendo fieles al Señor en medio de cualquier adversidad. Eso es una muestra de una fe genuina. Hallaré fe en la tierra, dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga. Hasta que Cristo venga, hermano, la iglesia es llamada a llevar o a tener una vida de oración. ¿Cuántos han dejado de dar en estos tiempos difíciles, hermanos, difíciles? Nadie puede negar muy difíciles, que somos frágiles, somos carne, que nadie está libre, pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso. Lo que, hermanos, estamos compartiendo, las promesas que están escritas aquí no fueron escritas por un hombre, vienen de ese Dios todopoderoso, hermanos, que aún dice la palabra que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y bueno, si caemos, también es poderoso para volvernos a levantar. Y si algo nos hizo apartar de esa vida de oración, y estoy llevando una vida superficial, religiosa, acomodada, de rutina, pues el Señor me está llamando a salir de eso y a restaurar mi altar de oración. Y a empezar a buscar a Dios, no de manera religiosa, sino que le busquemos, hermanos, con esa hambre, con esa sed de su presencia, de su gracia. Señor, te necesito. Y al lugar donde debo correr por esa necesidad es a tu presencia, a buscarte en oración. Señor, en ningún otro lugar voy a encontrar esa vida abundante, en ningún otro lugar voy a encontrar esa gracia, esa misericordia que necesito, en ningún otro lugar voy a encontrar esa plenitud de mi alma, en ningún otro lugar, hermanos, solamente en la presencia del Señor. Y el Señor nos puede, hermanos, ayudarnos a terminar en victoria esta carrera si nosotros también perseveramos en esa vida de oración. Que hasta que Cristo venga, puede encontrar fe en la tierra. Vamos a ponernos de pie.